El día de hoy vamos a ver en referencia a lo que continuamos o iniciamos, mejor dicho, la clase anterior, que era sobre escribir un ensayo. Como por ahí, bueno, ya me imaginaba algunos errores que se suele tener al escribir. Es que por ahí nos cuesta bastante desarrollar fluidez. Entonces por ahí hubo quienes únicamente me mandaron un párrafo, quienes sí me mandaron por ahí medio separado tesis, introducción, desarrollo y conclusión. Así que el día de hoy continuamos con básicamente el desarrollo o con la escritura de ideas, básicamente por así decirlo. Entonces vamos a ver cómo desarrollar o cómo escribir el desarrollo de un discurso. Ya. Como ustedes se acordarán, básicamente teníamos que tener las tres ideas de la tesis, que podemos ocupar las mismas del trabajo anterior, no hay problema, y de ahí desarrollábamos. En este caso, para hacer otro tipo de ensayo, por así decirlo, yo voy a hablar de otro tema. Ya. Ya. Entonces, por ejemplo, mi tema va a ser el uso de la inteligencia artificial en la educación. Ese va a ser el tema del cual yo voy a hablar. Ya no voy a hacer introducción porque ya hicimos la anterior clase, solo me voy a dedicar a hacer básicamente lo que serían tres párrafos de desarrollo. Entonces, las ideas base de las cuales yo voy a partir básicamente es que la IA o la inteligencia artificial mejora la personalización de la educación. Otra idea es que mejora la productividad docente. Y por último, que realiza clases más dinámicas. Ya, acordaron estas tres ideas siempre iban en la introducción. Ya, en este caso, como no desarrollo la introducción, yo ya parto directamente de estas. Y mi tesis central que le debo mantener siempre ahí. Entonces, siempre parto desde la idea central, que sería la inteligencia artificial mejora la personalización de la educación. Ya, esa es mi primera tesis o ese es mi primer párrafo. Entonces, algo que les cuesta por ahí al momento de escribir es, por ejemplo, el comprender o el hacerme la pregunta, ¿qué puedo decir sobre esto? ¿O qué me falta decir sobre esto? Por ejemplo, ¿alguien sabe lo que me refiero con personalizar o personalización de la educación? Ya, entonces ahí, por ejemplo, ese sería un pie para mí. Yo preguntarme, ¿será que mis estudiantes, porque este discurso van a leer o van a escuchar mis estudiantes, conocen este término de educación personalizada o personalizar la educación? Como ya me di cuenta de que no, yo podría iniciar por ahí. La IA mejora la personalización de la educación. Esto quiere decir, voy a dar el significado, que cada estudiante tendría una clase adaptada a sus características, entorno, capacidades y debilidades. ¿Ya? Entonces ahí estoy explicando a qué se refiere esto de personalizar la educación. Ya, ahí pongo punto porque se acabó hasta ahí mi idea. Pero todavía no tengo un párrafo, todavía me faltan unas 3, 4 oraciones. Ya, entonces, a ver, ahí lo que les decía, ¿qué más puedo decir sobre este tema? Acordaránse, yo en la introducción investigaba mucho sobre el tema. Entonces, personalizar la educación también quiere decir que
yo puedo preparar material didáctico exclusivo. Es decir, digamos, Talía ya me comprende la clase, entonces con ella genial, ya no tengo ningún problema. Pero resulta que Estela por ahí todavía le cuesta comprender la clase. Entonces la inteligencia artificial me puede decir, ah, ya, con Estela trabaja de tal forma. No, con ella no trabajes compartiéndole la pantalla de Word. Con ella preferible dale ideas o dale organizadores gráficos y ella te va a comprender de mejor manera. Entonces se trabaja con material distinto. Eso me falta aclarar, por ejemplo, de lo que sería esto. Entonces, igual, le voy redactando en el mismo párrafo. Además, se tendría la posibilidad de incluir diversos materiales de aprendizaje para que los estudiantes puedan aprender de mejor manera. Ya, hay de igual forma, a ver, ¿qué más puedo decir sobre la personalización o cómo las inteligencias artificiales o la tecnología mejoraría la educación? A ver, ya hablé sobre que se adaptan las clases a las necesidades educativas. Hablé sobre que se puede adaptar a, en este caso, a los materiales educativos. Por último, para cerrar mi párrafo, para que siempre nuestro párrafo tenga 3 ideas o 3 oraciones, podría adaptarse al contexto. ¿Qué quiere decir con esto? Me imagino que todos deben haber leído los problemas matemáticos de los libros que por ahí a veces se reía, de que Iván tiene 10 limones en las manos. Entonces todos regresaban a ver al compañero, eh, digamos, y no representaba un ejemplo lógico. O tal vez lo que les debe pasar en matemáticas y física, que ahí por lo general la pregunta es, profe, ¿y para qué aprendemos esto tan complicado? Y no vemos una relación útil en saber qué es la dinámica, qué es el torque, qué es la fuerza. Entonces, también me ayudaría en ese sentido. Me podría ponerle también nos ayuda en dar ejemplos prácticos para que los estudiantes puedan comprender de una manera más dinámica. ¿Ya? Entonces, ahí ya tengo redactado un párrafo. Tengo 1, 2, 3 oraciones. ¿Ya? Y todo me habla acerca de esta tesis o esta idea central de lo que es la personalización de la educación. Ya, a ver. Aquí hagámosle de un tema distinto para que me vayan tal vez siguiendo un poquito mejor. ¿De qué podemos? Ya, hagámosle así. Ya, igual voy a hacer un párrafo sobre lo que sería, en cambio, esta tesis o esta idea. Ya, igual. Ahí me pregunto, ¿qué puedo decir sobre esta idea? ¿Por qué digo que ser padre o ser madre es la tarea más difícil del mundo? Entonces, a ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Puedo decirle, por ejemplo, por los costos. Es muy costoso ser padre de familia. Ya, entonces ahí puedo mencionar eso. Puedo decir también que, por ejemplo, es difícil porque a veces los hijos no reconocen el trabajo que uno hace por ellos. De igual forma es difícil porque a veces uno tiene que escoger entre el trabajo y la familia, aunque no se lo quisiera, y cualquier decisión parece que la tomamos mal. Eh, es difícil de igual forma porque uno tiene errores y uno no sabe cómo educar o cuál decisión siempre va a ser la correcta. Entonces puedo hablar de todo esto. Ya, entonces
Partamos con eso, de que es algo muy costoso. Ser padre es la tarea más difícil del mundo. Menciono esto porque este conector siempre me permite explicar algo. Es una tarea que implica mucho dinero. ¿En qué nomás gastará ahí, por ejemplo, un padre o una madre? En su alimentación, Ya, en sus alimentación, estudios, salud, en salud, estudios. Primerito, en vestimentas. lo que más se El, gasta, dijese yo, uno de los gastos más importantes y ni siquiera todavía se tiene el bebé, que es el prematernal, el hecho de que se pueda ir la madre a los chequeos, que de igual forma en este caso el proceso de dar a luz pueda ser seguro tanto para la madre como el hijo. Prematernal, ya. Entre otros. Ya, nombro los más importantes y ahí ya tengo la primera idea. Es difícil por todos los costos que conlleva o el dinero que implica. Ya, de igual forma, a ver, ¿qué más? ¿Por qué más puede ser difícil el ser padre o el ser madre? Eh, 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 eh. Puede ser difícil, como les decía, porque este trabajo o este costo muchas veces no es reconocido. Entonces, yo digo, a veces, porque no es siempre, los hijos suelen ser ingratos o no reconocen el sacrificio que sus padres realizan por ellos. ¿Ya? Entonces, ahí como una vez me dijo mi mamá, que sí me quedó sonando mucho, a veces uno como padre no tiene la oportunidad de equivocarse. Entonces, y como que es verdad, como que me quedó sonando eso, como que cuando mi mamá se equivocaba, yo hacía el berrinche, por así decirlo, más grande del mundo, pero si en cambio yo me equivocaba era como que, ah, bueno, es que me tienes que perdonar porque eres mi mamá. Entonces, sí suele haber esa diferencia, por así decirlo, que uno puede cometer errores muy grandes, pero si esos errores lo cometen nuestros padres, somos los hijos más... eh, peor, por así decirlo, queridos de sus padres. Ya. Entonces, igual, ya tengo otra oración. Voy a agregar una última vez, más, perdón, sobre esto, porque es la tarea más difícil. Ya. Yo también agregaría, ahí por así decirlo, algo de contraposición, por así decirlo, que pareciera que estoy dando la idea contraria, pero ahí ustedes me dicen al final sí, sigue siendo la misma idea. Pero al final a pesar de todo lo negativo, los padres seguirían cuidando y estando pendientes de sus hijos, así sean los peores hijos del mundo. ¿Ya? Entonces, de igual forma, y por ejemplo, alguien me decía que para un padre no hay hijo malo. Podrá ser delincuente, asesino, ladrón, lo que sea. El hijo nunca dejará de ser hijo. Y uno como padre siempre va a estar pendiente de ahí de eso. Entonces, por más que uno reconozca esto de que son mal agradecidos, de que no saben reconocer lo que uno sacrifica, de lo que se tiene que gastar mucho dinero, creo que todos los padres alcanzan un punto en el que dicen, me siento feliz con eso. No quiero estar yo feliz, sino quiero que mi hijo sea el que esté bien, mi hija sea la que esté bien. Ya, entonces de igual forma, ahí dijese, la pregunta siempre es, ¿qué puedo decir o qué más puedo decir? ¿Qué otro ámbito no he tocado? Ya, y hagamos de otro tema. Un tema que ustedes quieran proponer, que puede ser para, como ustedes, para ayudarles a su discurso, para cuando ya estén haciendo la tarea.
Ya, a ver, ahí me dicen si le toman el tema o no, porque sería un discurso que quisiera ver de ustedes. Esto un poquito más, esté bien o esté mal, como les sé decir en estos trabajos, a mí me gusta más que nada ver su opinión. ¿Qué les parece si planteamos este tema? ¿Sí, no? Excelente. Ya, entonces, en este caso, como yo ya obviamente escogí una carrera, les voy a hablar de eso. Entonces, les cambiaría un poquito. Sería, sí, por, no, acá. ¿Por qué ser docente? ¿O por qué estudiar docencia? Ya que esa sería mi carrera y en su caso podría ser por qué estudiar contabilidad, administración, por qué estudiar gastronomía. Ya, entonces, básicamente, yo me estoy preguntando por qué escogí esta carrera. En su caso, como les decía, sería por qué van a escoger X o Y carrera. Eh, yo escogí esta carrera o me gusta esta carrera de igual forma porque eh, mm, 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 eh, la docencia me obliga a estar siempre aprendiendo para ser un mejor profesional y dar mejores clases. ¿Ya? Entonces igual, tengo mi primera oración. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, me recuerdo que en mi ciudad, justo mis hermanos estudiaban en los dos mejores tradicionales de la ciudad y mi mamá siempre me decía que, por ejemplo, los profesores eran tan buenos que ya se sabían el libro de memoria. Ellos ni siquiera tenían, por así decirlo, que ver que en qué página está, ellos ya sabían qué ejercicios tocaba, qué temas tocaba. Y siempre para mí era, pero si la ciencia cambia en 10, 5 años, ¿cómo es que ellos no han cambiado de libros? ¿O qué tanto ya han revisado ese libro? Porque de igual forma me ha tocado ver que ya son libros muy, muy acabados los que ellos tienen, que nunca siquiera los han cambiado. Entonces, ¿cómo se puede repetir una y otra y otra y otra vez la misma clase cuando conversar con Estel es distinto, conversar con Talía es distinto? Entonces, lo que yo siempre partía es que yo puedo dar una misma clase, por ejemplo, de cómo crear argumentos o un discurso, esta clase yo ya la daré unas 20 veces. Y las 20 veces trato de hacerlo distinto, porque es muy distinto, como les decía, cómo aprende Estela, cómo aprende Talía, cómo aprende Marco. Entonces, yo siempre estoy tratando de buscar, a ver, ¿será que les doy ideas? ¿Será que les mando a leer un libro? ¿Qué es lo mejor que tengo para enseñar este tema? Entonces, a mí me obliga a eso, a estar siempre leyendo, a estar siempre viendo videos, y eso es algo que en lo personal me gusta, estar aprendiendo constantemente. Y si tengo la presión de que es por mi trabajo, entonces es mucho mejor. De igual manera, algo por lo que me gusta ser docente eh, mm, 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 es porque me da la oportunidad de conocer una gran cantidad de personas de todos los contextos. Ya, entonces, por ejemplo, algo que me gusta es eso, que a mí me ha tocado trabajar, por ejemplo, con estudiantes que han tenido de familia mucho, mucho dinero, que para ellos vacaciones era Europa, era irse a Estados Unidos un mes, 2 meses, porque tienen familia allá. Como de igual forma me ha tocado trabajar con estudiantes que lamentablemente no tenían a veces para un desayuno, no tenían para una colación. Entonces, ver esas realidades es completamente eh, distintas, es algo positivo porque me permite a mí al menos en lo personal valorar lo que yo he tenido. Como les decía, sí creo que les conté hace unas 2 semanas que estudiantes de tercero bachillerato a ellos les asombraba que yo no hubiese tenido carro en la universidad, cuando ellos ya tienen carro desde sexto curso, desde tercero de bachillerato. Entonces, ese choque de ideas, por así decirlo, es muy, muy productivo porque ahí reconozco todo el sacrificio que hicieron mis padres para tener buses para, o el dinero para los buses para poderme mandar a la universidad, cuando para otras personas es simplemente quiero carro, pues tengo un carro.
como de igual forma lo que les decía, me he encontrado con estudiantes que lamentablemente no han tenido para comer, o de igual forma por ahí tienen problemas con los padres, problemas con los hermanos, y eso me ha permitido dimensionar un poquito más todo lo que ha hecho mi familia, y de igual forma todo lo que he hecho por mi familia, para ayudarnos mutuamente. Y de igual forma, cierro con una última idea. A ver, por qué más me gusta ser docente? A ver, me gusta ser docente porque aprendo cada día cosas distintas. Me gusta ser docente por la cantidad de personas que me gusta o que puedo conocer. Y la última cierro con mm, 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 esto. Igual, para finalizar, quisiera mencionar que me gusta mi carrera por todo el chisme que mis estudiantes me cuentan. Ya, entonces, hay uno se sabe básicamente la vida personal de los padres, hay uno sin querer se termina sabiendo de qué padres por ahí están peleando, que ya se quieren separar, de igual forma se termina siendo más psicólogo, que ellos quieren ya tener sus novios, que les han puesto a los cachos, que ellos han puesto a los cachos. Entonces, cada día es un problema distinto y hay que saberlos guiar. Entonces, eso también implica una gran responsabilidad para mí. Por eso lo pongo, por así decirlo, un poco de forma eh, de broma, por así decirlo, porque ahí yo debo tener en cuenta que si yo a un estudiante le digo, no, es que tú eres tonto, de gana te metes a tener novia, yo le estoy haciendo un daño muy fuerte a él porque le estoy afectando la autoestima. Como de igual forma, a veces han venido estudiantes llorando donde mí porque los padres les presionan mucho y demás. Entonces, si yo no estoy dándoles un buen consejo, yo les estaría afectando enormemente a ellos. Entonces, sí es una responsabilidad que siempre trato de ponerme antes de ingresar a clase. Yo me pude haber peleado con mi pareja, me pude haber peleado en mi casa, me pude haber peleado con todo mundo, puede que haya sido el peor día de mi vida para mí. Yo cuando entro a un salón de clases debo entrar con el mejor ánimo del mundo para que si alguien de mis estudiantes tiene algún problema, ellos sientan la confianza para contarme. Porque si no me cuentan a mí, muy probablemente no le cuenten a nadie o le terminen contando a sus compañeros que consejos buenos tal vez no les lleguen a dar, porque en la adolescencia uno es muy imberbe, por decirlo de alguna manera, como para poder dar un consejo. Ya, entonces, estas son las cosas, por ejemplo, que a mí me gusta ser docente. De igual forma, porque considero que ser padre es complicado o es una tarea difícil, o porque la inteligencia artificial mejora la personalización del aprendizaje. Y básicamente me van a ayudar con 3 párrafos más o menos así. Cada pregunta que ya está publicada en la tarea les pide un párrafo de desarrollo. Entonces ustedes pueden cambiar de tema o pueden continuar con el mismo tema que establecieron en la tarea anterior. Y ahí ustedes básicamente van copiando o van haciendo un párrafo en cada uno. Si ustedes ya tienen un párrafo del anterior, le copian ese mismo párrafo y ya solo tendrían que hacer 2. Lo que nos falta por ahí tal vez es esta fluidez de escribir. Y como les decía, ¿cómo genero esa fluidez? Eh, Pregúntense qué más me falta decir o qué no me pueden entender las otras personas a lo que me estoy refiriendo. Hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, pregunta.